Bueno, llega el momento de renovar la cocina o de comprar una placa nueva. Y ahí está, el gran dilema, la eterna pregunta. Hoy vamos a meternos de lleno en esa batalla, vitrocerámica contra inducción. Vamos a desglosarlo todo, pero de verdad, para que al final la decisión sea pan comido. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Vitrocerámica o inducción? Y es que, claro, uno las mira y dice, pero si son iguales, un cristal negro, liso, parecen primas hermanas. Pues no, lo que hay debajo de ese cristal, eso es un mundo completamente distinto. Exacto, parecen iguales por fuera, pero son mundos opuestos por dentro. Ambas son lisas, de cristal, con sus botoncitos táctiles que quedan genial en la cocina, pero la forma en que funcionan, el corazón de cada una, no tiene nada que ver. Y es precisamente esa diferencia la que lo va a cambiar todo a la hora de cocinar. Venga, vamos a lo importante. Para poder elegir bien hay que entender cómo funciona cada una, cómo crean el calor. Porque no es lo mismo calentar algo a lo bestia, con una resistencia, que hacerlo con una tecnología que roza la magia, el magnetismo. Empecemos por la vitrocerámica, la de toda la vida, la que conocemos bien. Su secreto es el famoso efecto Joule. Es súper sencillo de entender. Debajo del cristal hay unas resistencias, como las de un tostador o una estufa eléctrica. Se encienden, se ponen al rojo vivo y ¡zas!, a soltar calor a tope. Simple, directo y robusto. Claro, y aquí está el pero de este sistema. Fijaos en el viaje que tiene que hacer el calor. Nace la resistencia, tiene que atravesar una capa de aire, luego el propio cristal, para por fin llegar a la base de la olla y de ahí a la comida. Es un camino largo, ¿verdad? Y en cada paso de ese viaje se pierde calor, se pierde energía y, claro, se pierde tiempo. Y ahora la inducción. Aquí la cosa cambia por completo. Olvidémonos de resistencias al rojo vivo. Aquí lo que hay debajo del cristal es una bobina de cobre que crea un campo electromagnético. Es como una especie de energía invisible que atraviesa el cristal sin siquiera calentarlo y va directa al grano. Agita las partículas de metal de la propia olla. Y esta es la idea clave, la que hay que grabarse a fuego. La placa de inducción en sí no genera calor, no quema. Es la olla la que se calienta. La placa es solo el activador, la que le dice a la olla, oye, caliéntate. El calor nace directamente en el recipiente. Es una pasada. Vale, la teoría está muy bien, muy interesante la física, pero ¿y en la práctica? ¿En el día a día? ¿Qué significa todo esto cuando queremos hacernos la cena? Pues vamos a verlo en lo que de verdad importa. Velocidad, eficiencia y, por supuesto, seguridad. Mirad esto. Los números no mienten. Queremos hervir 1,5 litros de agua. Con la inducción en 4,5 minutos lo tenemos listo. Con la vitro nos vamos a más de 10 minutos, más del doble de tiempo. Pensemos en lo que eso significa cada día, para hacer pasta, para cocer unas verduras, para un té. Es un ahorro de tiempo brutal. Y esto va de la mano con la eficiencia. O sea, ¿cuánta de la luz que gastamos se usa de verdad para cocinar? Pues con la inducción un 90%. Casi toda la energía va a la comida. Con la vitro, sin embargo, solo un 60%. ¿Y el otro 40%? Pues se va en calentar el cristal, la cocina, el aire. Energía que se desperdicia y que al final del mes se paga en la factura. Vamos con la seguridad, un tema importantísimo, sobre todo si hay peques en casa. La vitrocerámica quema. Y mucho. El cristal se pone ardiendo y tarda un buen rato en enfriarse, con el peligro que eso conlleva. La inducción, en cambio, como no calienta el cristal, en cuanto se quita la olla, la superficie está prácticamente fría. El riesgo de quemaduras accidentales se reduce drásticamente. Y claro, esto nos lleva a uno de los grandes dramas de la cocina, la limpieza. A todos se nos ha derramado algo al cocinar. En una vitrocerámica, esa gota de salsa se convierte en una costra negra carbonizada al instante y a pelearse con la rasqueta. En la inducción, como la superficie no quema, la gota se queda ahí, líquida. Se pasa un paño húmedo y listo. Adiós drama. A ver, hasta ahora parece que la inducción es la ganadora absoluta, ¿no? Más rápida, más eficiente, más segura, más fácil de limpiar, lo tiene todo, bueno, casi todo. Aquí llega su talón de Aquiles, su única y gran condición. Y es que la inducción es un poco selectiva. Solo funciona con ollas y sartenes que tengan una base ferromagnética. ¿Y qué significa eso? Pues que tienen que ser de un material al que se le pegue un imán, como el hierro o el acero. Esto deja fuera un montón de cacharros comunes, las de aluminio, las de cobre, la típica cazuela de barro. Con esas la inducción ni se inmuta. Pero que no cunda el pánico. Hay un truco infalible y súper fácil para saber si las ollas que tenemos valen o si esa que queremos comprar va a funcionar. El truco del imán. Se coge un imán de la nevera y se pone en la base de la olla. ¿Se pega con fuerza? Perfecto. Esa olla es amiga de la inducción. ¿Que no se pega o se cae? Pues nada,
Así de sencillo. Y para que veamos hasta qué punto es cierto eso de que solo se calienta la olla, hay un experimento que parece de magia. Es alucinante. Imaginemos que ponemos un billete, sí, un billete de dinero, sobre la placa de inducción y encima una olla con agua. ¿Qué pasaría? Pues pasa esto, el agua se pone a hervir, burbujeando, pero el billete no se quema, permanece intacto, porque como decíamos, el campo magnético lo atraviesa sin más y va directo a la olla. Es la prueba definitiva de que la inducción es una especie de cocina fría. Increíble, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto la tecnología, la velocidad, el consumo, la seguridad, hasta el truco del billete. Con toda esta información llega el momento de la decisión. Y ojo, que aquí no se trata de decir, esta es la mejor y punto. Se trata de encontrar la que es mejor para cada persona, para cada cocina. Vamos a resumirlo todo en una tabla para que quede súper claro. Vitrocerámica, más barata de entrada y le vale todo, cualquier olla o sartén que tengamos por casa. Inducción, la inversión inicial es mayor, pero a cambio es un cohete, gasta menos luz y es súper segura. Su única pega, necesita sus propias ollas. Entonces, ¿para quién es la vitrocerámica? Pues es la opción ideal si el presupuesto es lo más importante ahora mismo. También para quien le tenga un cariño especial a sus cazuelas de barro o a esas sartenes que no son compatibles y no quiera renunciar a ellas. O simplemente para quien cocina sin prisas y no le importa esperar un poquito más. ¿Y la inducción? La inducción es para quien valora la velocidad por encima de todo. Para quien quiera ahorrar en la factura de la luz a largo plazo. Es sin duda la mejor opción si la seguridad es una prioridad absoluta, por ejemplo con niños. Y por supuesto para quien no le importe hacer una pequeña inversión en renovar algunas sartenes y ollas. Al final, la decisión se reduce a una sola pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Qué es más importante en mi cocina? ¿La eficiencia y la rapidez de la inducción, aunque tenga que adaptar mis cacharros? ¿O la versatilidad y el precio de la vitrocerámica de toda la vida? La respuesta a esa pregunta es la que nos dirá cuál es la placa perfecta.